Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, pregunto, ¿quedaron con alguna duda frente al taller que hicimos de normas APA? Algo que de pronto no hayan entendido, digámoslo así, después de la capacitación, como para que resolvamos dudas e inquietudes que tengamos de las normas APA, de citación, de la bibliografía. Profe, yo ayer quedé con una duda y me acabo de dar cuenta hasta ahorita, y fue que con los títulos, pues porque creo que no abordamos ese tema, o no sé si de pronto él lo dijo y no escuché, pues, pero es algo muy simple, De forma, sí. pues cómo sería la fuente, en qué tamaño. Bueno, no, yo aclaro eso. Lo que son títulos también van en Times New Roman. Lo que pasa es que, a ver, como él dijo ayer, también va muy al criterio del, del docente, o por ejemplo, si ustedes van a publicar un trabajo, les van a pedir que sean en Times New Roman o en Arial, pues indiferente. De hecho, la nueva versión de Normas APA, que es la 7, de hecho dispone como varias fuentes. Con tales tú las puedes trabajar en cualquiera de esas fuentes. Yo se las voy a decir cuáles son, pero las más usuales son Arial y Time New Roman, a 12 puntos. Listo. Y también les voy a dar yo a ustedes les voy a organizar un formato para que tengan en cuenta cómo van los títulos, sobre todo cuando hay títulos subordinados al otro. Por ejemplo, cuando escribimos en el trabajo, por ejemplo, 2 punto, tal cosa, luego 2.1, 2.1.1, 2.2.2. Tengo entendido que eso todavía sigue vigente, pero son cuando son cuerpos de texto subordinados a un título grande, ¿cierto? Y esos títulos, pues, según la versión 7, ya se escriben en minúscula, o sea, con mayúscula inicial. Entonces, por ejemplo, estado del arte, estado, empieza con la E mayúscula y sigue de resto minúscula. Todos los títulos ya van es como en minúscula, en negrita obviamente, sin cursiva ni nada. Y recuerden que todo el texto, todo lo que hagamos en el proyecto, va a ser con la misma fuente. O la trabajas con Time New Roman o con Arial, por ejemplo, a 12, a punto 12, listo. ¿Estamos claros? Y con el, y con Sí, el, profe. y con el formato yo se los organizo pues como para que, como una especie de tabla de contenido, sobre todo para el trabajo que ustedes van a entregar próximamente. Pero no, la variación en términos de forma no es que sea mucha tampoco, fue más que todo con la citación y la referencia. ¿Listo? Porque las otras capacitaciones también en las que he estado han hecho hincapié en lo mismo, pues en lo que vimos ayer, por ejemplo. ¿Listo? Muy bien, ¿qué otras preguntas, inquietudes tienen, muchachos, de las normas APA? Hay claridad ahí hasta el momento, entonces. Profe, a mí me quedó una duda de que él habló de la citación cuando es por documentos personales y ahí fue donde yo hice la pregunta de lo de los corporativos y él me explicó que era corporativos y todo, pero no sé si se citarían igual a como se citan los personales. O sea, tiene lo mismo que le explicó Sí, muy o bien. cambia alguna cosa. Ok, muy bien. Ustedes pregunto, él ayer había sugerido que ustedes abrieran un documento en Word para que fueran haciendo como el ejercicio de citación. ¿Ustedes lo hicieron o no? ¿Quiénes lo hicieron y quiénes no? Yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? El resto. Yo también. Yo también, profe. Ok. Muy bien, Gabriela, Tomás, Valentina. El resto, muchachos. El resto, entonces, ¿quién lo hizo o no lo hizo? Necesito saber.
Bueno, vea, por aquí está hay dos Santiago, Rodríguez y Villegas lo hicieron, María Camila, Juan Sebastián, Juan Camilo, Gabriela Macías, Brandon, Alejandra, díganme si lo hicieron o no. Profe, yo no lo hice porque al principio me estaba fallando el internet y entré un poquito tarde a la clase y pues no sabía que había que realizar ese ejercicio. Ok, muy bien. Santiago. Yo necesito saber si lo hicieron o no, muchachos, porque pues ya lo que voy a explicar, la idea es que todos entiendan y no haya más, no hayan preguntas ni dificultades a la hora pues ya de citar. Yo les dispuse acá en el Drive, en la carpeta del Drive. Estamos viendo la carpeta del Drive. Sí, Sí, profe. ok. Aquí en la carpeta de documentación del curso, en uno de los talleres anteriores que de hecho yo me tocó hacerlo a mí, lo hice hace mucho tiempo con otro grupo de estudiantes, sin embargo, guardé pues como el ejercicio de taller pues que se acostumbra pues a realizar. Se llama así, taller de citación en normas APA, ¿cierto? Pues dice pues como la corrección o los ajustes con los diferentes tipos de cita. Este texto está en Time New Roman, ¿cierto? Con las sangrías, por ejemplo, la justificación pues de las márgenes, en fin. Y aquí está escrito entonces la citación con énfasis en el autor, que ustedes saben, como nos dijo el compañero, el autor estamos haciendo énfasis en lo que dicen ellos, ¿cierto? En énfasis en el texto es cuando la cita va al fin, los autores van al final, o sea, estamos diciendo que nos interesa cita esto, ¿cierto? La cita de más de 40 palabras, muy importante es eh, hacer un comentario introductorio, casi que un párrafo para introducir esta cita de más de 40 palabras y aquí al final van los autores, ¿cierto? Apellidos, año, página, ¿cierto? Y cerramos con otro comentario, ¿cierto? Y la cita de parafraseo indirecta que él también la hizo con énfasis en un autor corporativo. En este caso yo la hice con Alcaldía de Medellín, ¿cierto? Siempre que se haga una cita, sea por ejemplo basada en el texto o en este autor, simplemente se coloca así. O sea, antes por ejemplo que fuera Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, entre paréntesis, 2020. Indiferentemente si es de parafraseo o si es basada en el autor o en el texto. Listo, ¿sí me entienden? Háganse de cuenta que del Politécnico, en el caso del autor corporativo, citáramos, por ejemplo, así, se cita con énfasis en el texto, le colocamos las comillas y aquí al final, Politécnico Colombiano Jaime Sanza Cadavid, entre paréntesis, 2020, ¿cierto? Lo mismo hubiera pasado acá. Según el Politécnico Colombiano Jaime Sanza Cadavid, entre paréntesis, 2020, listo, cerramos las comillas dentro perdón, hacemos la citación ahí y nada de página, ¿cierto? Eso es lo que dice lo del autor corporativo. Y recuerden que el autor corporativo es una entidad, una institución, o sea, que no sean personas propiamente, que lo que estemos citando sea de una institución, de una entidad, de una organización, de una empresa, etcétera. Todo lo que no sea correspondiente a una persona en sí misma, sino a una organización como tal. Por eso lo llaman autor corporativo. ¿Estamos claros ahí? Sí, Ok, muy bien. Alejandro, sí, ibas a preguntar algo. Alejandro, por aquí veo un micrófono activado. Muy bien, ¿qué otras preguntas tienen? Muchachos, ¿qué otras preguntas tienen entonces? No hay ningún comentario, pregunta, comentario.
Pero por mi parte todo muy claro. El taller me pareció muy práctico, la verdad. Ah, ok, muy bien, listo. Siento que no hay como más preguntas. Bueno, aquí tienen entonces este archivo que se llama Taller de Citación en Normas APA, lo pueden mirar para que se basen en la citación. También les dejé acá mismo, los descargué, se los puse otra vez aquí, lo que él nos mostró de las normas APA, pues de la Universidad Javeriana, de la Universidad Pontificia Javeriana, ¿cierto? Para que tengan en cuenta, por ejemplo, estas dimensiones. Miren, Tomás, tú que estabas preguntando propiamente el nivel de los títulos, te puedes basar en esto, por ejemplo. Aquí nos comentan de estos títulos. Listo. Este sería, por ejemplo, el título 1, que por lo general va centrado, ya luego sería el segundo, que sería 1.2, y así sucesivamente. Los más de abajo están subordinados al de arriba. A ver qué nos preguntan en el chat. Sí, Alejandro, nos habían dicho que sí es posible citar desde redes sociales. Ojo, me devuelvo acá. Yo les dejé a ustedes los documentos que él nos mostró ayer, ¿cierto? Los links que él nos refirió en el chat, los descargué y se los dejé acá. Entonces, en aquí nos explica mucho desde la forma, por ejemplo, también lo que son tablas y figuras, las citas, ¿cierto? Aquí, lo que pasa es que aquí las desglosan así de esta manera, es lo mismo, simplemente que el manual verdecito que vimos ayer es más, como más ilustrado, ¿cierto? Pero es lo mismo. O sea, ustedes tienen dos recursos, como por ejemplo para mirar autor corporativo, lo que estaban preguntando. Mire que, por ejemplo, hay organizaciones que no es colocar, en nuestro caso, por ejemplo, no colocaríamos PCJIC, o sea, Politécnico Colombiano de Inglés Academy, no se coloca todo derecho, porque hay organizaciones que no tienen siglas, ¿cierto? Como hay otras que sí. A ver por acá. Bueno, Tomás, están en la carpeta del Drive. O sea, míralos acá, yo los descargué. Están todos aquí, y este verdecito que ya lo vamos a ver, que es el que vimos ayer. También, todos dos están en la carpeta del Drive. Listo. No hay necesidad pues de tenerlos como en el link. Bueno, entonces se puede revisar y para la citación como tal, o sea, yo les recomiendo que lo revisen para asuntos de forma, ¿cierto? Que tengan en cuenta, por ejemplo, estas dimensiones de la configuración, ¿se acuerdan? De las páginas, de 2.54, ay, que me olvidó la sangría, en fin, ese tipo de cosas. Ay, que cuál es la letra. Recuerden que ahí está Times New Roman, ustedes pueden presentar los trabajos en Arial también, y hay otras fuentes que son muy poco utilizadas, pero también las voy a mirar bien y se las voy a decir. Listo. Y el interlineado, por ejemplo, a 2.0, ¿cierto? Es 2. Muy bien. Tomás, entonces está acá en la documentación del curso este recurso que vimos ayer y está este verde. Este verdecito, recuerden que me parece más ilustrado a mí y más práctico en términos de la citación, ¿cierto? Mira, aquí nos dice cómo citar, entonces nos vamos para la citación, por ejemplo, a ver, ya está por acá, donde nos dicen con los ejemplos más grandecitos cómo empezar a citar, ¿cierto? La cita de menos de cita directa de menos de 40 palabras, que son estas que así nos hicimos al principio, basadas en el texto o en el autor, ¿cierto? Esta, por ejemplo, basada en el autor. Cuando es basada en el autor va de primeras, y cuando es basada en el texto, se coloca al final, ¿cierto? Pero miren que por aquí ya está más completa. A ver, aquí le faltaría lo de la página, siempre las citas van siempre con página. Las que no tienen página es la de parafraseo, que es la que usted interpreta con sus propias palabras. ¿Listo?
y que, por ejemplo, nos dice cuáles son los autores corporativos, ¿cierto? Por aquí aparecen ejemplos, sigue apareciendo ejemplos, y al final me están preguntando que si se pueden citar redes sociales, ¿cierto? Redes sociales, o sea, este manual lo desglosa, parece que bien y me parece muy ilustrado, la verdad, pero mire que ya nos empiezan a meter por aquí lo de las páginas, primero nos explican es cómo editar con autodaño, luego con las páginas, ¿cierto? Pero allí lo colocamos con páginas, menos de 40 palabras, muy bien, seguimos buscando los ejemplos, estas de más de 40 palabras, ¿cierto? Miren toda la cantidad de texto que hay, las de parafraseo, en fin, y vamos a, quiero encontrar, estoy tratando de encontrar lo de redes sociales. A ver, se me perdí por acá. A ver dónde está lo de las redes sociales, vamos rápido. Muy bien, estas son las citas de redes sociales. Perdón, las referencias bibliográficas de redes sociales y de cualquier otro espacio virtual. Es decir, tú puedes citar lo que está en un video de YouTube, en Vimeo, en otra plataforma, puedes citar lo que hay en una película, mire que aparece acá de Facebook, de Twitter, por ejemplo, puedes citar de Instagram, lo que tú quieras. La referencia, recuerden muchachos, las referencias bibliográficas es lo que va al final, ¿cierto? Del texto. Y las citas es lo que va dentro del texto. Es decir, yo me devuelvo otra vez acá. Miren que cuando ustedes están escribiendo el texto, uno empieza a citar así. Uno empieza a citar de esta manera. Esto es lo que va, esta se llama cita, ¿cierto? Lo que va dentro del texto. Al final del trabajo, esas son las referencias, que son todas las referencias de las citas que yo hice. Si yo hice aquí, por ejemplo, hicimos 3 citas en el ejercicio, en este que yo hice. De manera de ejemplo, aquí están las 3. Que hice 5, deben haber 5 referencias. Y que nos explicó configurando el Word de manera automática para que esto nos quede, la vayamos ingresando de manera muy automática, pues como les digo. Pero recuerden, la cita es lo que va dentro del texto, lo que yo estoy escribiendo. ¿Dónde? Ejemplo, estado del arte. Lo que estamos ya viendo como tema nuevo. Cuando hagamos los referentes teóricos, también hay que citar. Que cuando esté escribiendo la metodología, que eso lo hacemos en la investigación 3, también citamos algunas cosas. Que vamos a aprender nosotros a ver en los niveles de profundidad más adelante acá, también hay que citar. Vamos a aprender nosotros a elegir la población y hacer la muestra representativa del proyecto, también hay que citar. No mucho, pero hay que hacer ciertas citas. Siempre las vamos a hacer de esta manera, con énfasis en el autor o en el texto, o de más de 40 palabras, o de parafraseo, que esta es la que menos utilizan algunos, pero es una de las que otorga como más, le da al investigador o al que está haciendo el estudio mayor versatilidad a la hora de que usted está escribiendo con sus propias palabras lo que entendió, lo que está interpretando de ese texto que nos dijeron ayer. No, lo ideal no es interpretar, por ejemplo, textos jurídicos, de lo que es normatividad y ese tipo de cosas. Usualmente hay que dejarlos así. ¿Por qué? Porque como no manejamos el tema a profundidad, es como alterar la norma, ¿cierto? Es como alterar la norma. Lo ideal es hacer ciertas interpretaciones de acuerdo a las características de ese texto. De un texto cualquiera, pero por lo general con textos de carácter jurídicos o normativos, tratar de citar al pie de la letra. O sea, básicamente
La citación es un copia y pegue, pero sabiendo hacer el copia y pegue. Listo, teniendo en cuenta estas normas, las normas APA que nos dicen que colocar los autores así, que la página pues como tal, ¿cierto? Etcétera. Bueno, entonces, muchachos, sí, eso es como el repaso general de las normas APA, y yo a ustedes también ya les remití la grabación que espero pues que les haya llegado, ya la tengan ustedes en sus manos, en sus correos más bien. ¿Estamos claros? Muchachos, ¿hay alguna otra pregunta? Ah, bueno, por aquí me dice Alejandro, en caso de falta de información para hacer una cita, en algún caso remoto, ¿uno cómo suple esa información según las normas? No entiendo bien esto, Alejandro. Especifícame bien la pregunta. Como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué información? Profe, como dado un caso en el que no tengamos como información clara en el evento que nos permita hacer una citación, como lo dice la norma, uno que llega a hacer ahí, uno pone la información que encuentra o cómo se haría en ese caso. Porque es que, no, sigo y sin entender, ¿sabes por qué? Porque es que toda la información, de acuerdo a las normas APA, va a tener, por ejemplo, autor. O no, o tú te refieres cuando no tenga autor. Eso, a esos datos, como autor, año, donde venga el documento, que sea como un documento en blanco que uno haya encontrado en Una internet. información que no Así, tenga año, que no tenga autor, ¿cierto? Cosas así. Pues eso, bueno, muy bien. exacto, profe, sí. Voy al manual, ¿cierto? A este verdecito. Por acá nos están diciendo, yo les voy a mostrar acá, por aquí dice cuando no hay autor, ¿cómo se cita? A ver, bueno, entonces yo voy bajando así rapidito porque por acá, por ejemplo, cuando no hay fecha, se coloca SF, o sea, sin fecha, ¿cierto? Voy bajando por acá para ubicarme bien en ese texto que no encontré en la tabla de contenido, ¿dónde está? Mire, autor desconocido. Cuando el texto citado no tiene autor conocido, el título ocupará como autor. Listo. O sea, es como lo que estábamos hablando ahorita del autor corporativo con el ejemplo que estábamos viendo. Alcaldía de Medellín 2019, ¿cierto? Suponiendo que ese texto que encontramos por ahí no tiene autor, no tiene definido un autor, tú vas a colocar según las normas APA el título que ocupa ese texto. Entonces, como por decirlo así, lo encontraste como la comunicación en tiempos de crisis. No se sabe quién es el autor ni el año, entonces, en ese caso, en vez de autor, vas a colocar el título como tal, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese texto? O sea, es imposible que uno encontrar textos en línea o en donde sea no tengan un autor definido. También pasa que no tienen fecha. Mira, esto es lo que yo quería mostrarles. Cuando la fecha era desconocida, la cita utiliza las abreviaturas SF, sin fecha. Entonces, por decirlo acá, el título, por ejemplo, la comunicación en crisis, entre paréntesis, S.F. O sea, sin fecha. Listo. O puede pasar que yo tengo el autor, pero no tengo fecha. O no tengo el autor, pero sí tengo la fecha. ¿Sí me entiendes? ¿Sí estamos claros? Sí, profe, ya entendí Ok, yo qué hacer espero. en ese caso. Muy bien, sí, eso. Entonces, recuerden que siempre que encuentren un texto donde no esté como el autor, que ustedes no sepan si es una organización o una persona,
le van a colocar el título de ese texto, ¿cierto? Mínimo debe tener un título o alguna referencia, pues, al estilo de título. Lo colocan simplemente y se fijan si hay año, y si hay año, pues obviamente lo colocan así entre paréntesis. Si no, cuando uno coloca esto, uno sabe que es un texto que está sin fecha, ¿listo? Y obviamente tampoco va a tener página. Muy bien, muchachos, ¿qué otra pregunta inquietud tienen? Quería mostrarles como por último por acá esta tabla. Mire el autor corporativo por acá, me estaban preguntando ahorita. Mire que uno coloca, por ejemplo, Universidad Externa de Colombia, Politécnico Colombiano de División Sacadavid, ¿cierto? Pero si son entidades o organizaciones que tienen siglas, yo coloco el nombre completo y entre paréntesis también puedo colocar las siglas, ¿cierto? Muy bien. Y que esta tablita les va a indicar a ustedes, como por ejemplo, cuando ustedes están citando un autor, solamente es uno, resulta que lo voy a citar varias veces en el texto. Entonces se seguiría citando de esta manera, ¿cierto? Cuando son dos autores, mire que ustedes encuentran a veces el y, ¿sí o no? Cuando son de 3, 4, 5 autores, a veces van a encontrar este término al, ¿cierto? O sea, no hay que repetir los otros, sino que simplemente al principio colocan todos y luego en la segunda cita le colocan así y así sucesivamente, ¿listo? Para que se guíen con esta tablita. Por lo general, ustedes lo que hacen es citar por ahí 2 veces, o sea que la cita les va a quedar como así. O sea, eso tiene que ser de que tenga que repetirse mucho esos autores para colocar estas cositas así de esta forma. ¿Listo? De resto, muchachos, o sea, las normas APA no es que representen dificultad, sino que son más bien como detalles pequeños, pero para eso estamos haciendo el proyecto y vamos a revisar bien el tema de las normas APA. Entonces, la recomendación, muchachos, es que con este manual se basen en las citaciones, los ejemplos que tienen, que nos colocan por acá, ¿cierto? Y tienen este, ¿cierto? Tienen mucho material. Tienen este también, que por acá abajo está dando un asunto de forma, ¿cierto? De la organización del trabajo, por ejemplo, los títulos, figuras, cómo la coloco la figura, por ejemplo, eso es un mapa conceptual, ¿cierto? Yo coloco abajito de la figura, lo coloco de esta manera para decir, figura 1, mapa conceptual de esto y esto y aquello, figura 2, lo siguiente, ¿cierto? Y aquí nos explica lo de las citas, todo lo que nos explica, nos dice lo de las citas, todo lo que nos explicaron de ahí, ¿cierto? Y que quieren ir más directo al punto para no estar mirando tanto esos archivos. Se paran en este, muchachos, en este taller, o sea, en este archivo, perdón. Aquí ya están los tipos de citas que hay. De menos de 40 palabras, de más de 40 palabras y el de parafraseo. Hola, sí. Hacer como ahí también lo que nos ayuda el programa que tiene el Word para citar, que es bastante eficiente y nos ayuda muchísimo para no enredarnos tanto al momento de citar. Entonces esa función que nos explicaron ayer, creo que nos puede servir muchísimo y darnos una mano para no perdernos tanto a la hora de citar. Ok, sí. Pienso que, o sea, este archivo, de hecho, ustedes lo descargan. Tengo entendido que si ustedes separan, por ejemplo, las referencias cuando lo descarguen, les va a aparecer la referencia automática. Es decir, lo que hemos mostrado ayer, que por ejemplo, si yo hago otra cita por acá y voy a actualizar las referencias, entonces, o sea, les va a permitir ver los parámetros de configuración. Entonces, lo del Word sirve mucho, o sea, para hacer las citas, esto que estamos viendo, esto sí se hace más bien manual, ¿cierto? Lo que resulta automático es cuando uno ingresa esta información. Y esto sí se lo genera automáticamente, ¿cierto? Es muy fácil en ese sentido. Lo cierto, muchachos, es que cuando ustedes vayan a citar, no importa si lo hacen así,
o con énfasis en el texto, de más de 40 palabras. Tampoco es que yo voy a llenar un texto con citas de más de 40 palabras, porque eso se vuelve así, pues una cosa impresionante y no hay trabajo del investigador o de ustedes. Y van a encontrar cuando ustedes consulten textos, mucha cita también de parafraseo. Suele ser muy utilizada esta porque ahí es donde se ve verdaderamente como el trabajo de lectura y de interpretación del investigador. ¿Listo? Muchachos, muy bien. Esto es un asunto un poquito de práctica y ahí nos vamos guiando en la medida que hagamos asesorías que vayan mostrando adelantos del trabajo. ¿Qué otras preguntas, inquietudes tienen? Profe, dos, como un trabajo de una obra en particular o de un autor en particular. Pues, ¿cómo sería el tema de la citación? O sea, porque usted ahorita dijo, de citar, perdón, porque usted ahorita dijo que, pues, que por trabajo, por tema, pues, de investigación, sí, pues, por investigación. Tomás, que me disculpas, se te cortó mucho y no logré entenderte muy bien. Si quieres, como me colocas aquí en el chat porque se me escuchó muy entrecortado. Ok, listo, Tomás. Disculpa, yo sé que tenías una inquietud, pues, importante por hacer. Mientras Tomás va redactando, ¿quién más tiene inquietudes? ¿Nadie más? Ok, muy bien. Mientras Tomás sigue entonces acá redactando la pregunta, yo les quiero mostrar lo siguiente antes de que conversemos lo que digamos de conversar hoy. Me voy aquí a la concertación de evaluación, muchachos. A ver, un poquito esto. Bueno, muchachos, recuerden que entre el 27 y el 28 de octubre ustedes me van a entregar este primer informe. ¿Listo? El primer informe que contiene las hipótesis, la pregunta de investigación, me van a anexar también el árbol de problemas, ¿cierto? El planteamiento del problema, la justificación. Nos falta por explicar los objetivos, ¿cierto? Estamos, nos falta por explicar los objetivos. Y la línea matriz que ya vimos el documento, yo les diré entonces cómo lo van a redactar, ¿cierto? Estos son los ítems del primer trabajo. El 27 y 28 de octubre caerían no la semana de arriba, sino la otra, o sea, como dentro de 15 días aproximadamente. Ustedes ya tienen adelantado eso, adelantado parte del trabajo. Nos falta es explicar los objetivos, la redacción o cómo se construyen los objetivos. Listo. ¿Estamos de acuerdo estamos ahí conectados con esto? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, estamos claros. Muy bien. Bueno, por aquí nos dice Tomás, en el caso de que la investigación sea sobre un autor o una obra en particular, ¿cómo serían las intervenciones? Voy a leer esa pregunta antes de continuar aquí. Muy bien, entonces, dentro del martes próximo voy a explicar objetivos. Vamos a hablar de los objetivos. El miércoles, el miércoles haríamos entonces asesorías a los proyectos. Bueno, y voy a hacer el martes, también cuando explique objetivos, voy a hacer asesorías a los compañeros de Plan 9. Listo, o sea, ya finalizando la clase, para que tengan en cuenta, yo voy a hacer asesorías a los de Plan 9 el martes 20 y el 21 continúo con ustedes. Listo, es más, en el aplicativo Mural podemos ir trabajando
lo que es esta formulación de los objetivos, ¿cierto? Porque lo vamos a explicar el martes. Bueno, y el miércoles entonces continuamos en asesorías con los proyectos y hacemos una última asesoría el 27. Si bien el trabajo es para entregar entre el 27 y 28, o sea, el 27 es martes, 28 es miércoles, creo que ustedes estarían más que todo entregando el 28, para que pueden aprovechar este día del 27 para ir trabajando y también hacemos una última asesoría frente al proyecto, lo que ustedes van a entregar. Listo, ¿estamos de acuerdo con eso y les parece bien de esa manera? Profe, sí, me parece muy bien y también importante las asesorías para ir dándole mejor forma al proyecto. Sí, Sí, bien. muy bien. Entonces recuerden, ustedes ya hemos explicado todo lo anterior, incluyendo línea matriz que ya la mostramos. Yo simplemente les debo decir a ustedes cómo es que se escribe. Lo único que nos falta es la formulación de los objetivos, cómo es que se escriben, cómo los vamos a redactar. Listo, los vamos a aprender a construir. Acá les voy a mostrar unos recursos de los verbos, por ejemplo, y vamos a tener en cuenta unas consideraciones para escribir los objetivos y ya con eso quedamos bien por ese lado. Entonces, 27 y 28, muchachos, 27 asesorías, los que ya tengan listo el trabajo me lo pueden enviar este día, máximo el 28. Listo, esa será la fecha de corte. El foro, el primer foro ya lo hicimos y recuerden que el otro foro es de 3 al 10 de noviembre, según lo que habíamos definido. Es decir, ya después de la semana del 27, ahí ya nos cae el 3. Listo, ahí están pegaditas esas actividades. Entonces, eso para tener en cuenta. Listo, quería mostrarles primero entonces eso para que tuviéramos claro el, los tiempos y para las asesorías. Buena recomendación, muchachos, ustedes ya tienen lo que hemos hecho en el mural, vayan escribiendo, planteamiento de problema, justificación, ya dentro de 8 días, el miércoles, perdón, sí, vamos a estar ahí en el mural. Yo creo que de pronto el martes nos va a dar un poco, pero el miércoles aprovechamos de estar ahí conectados para ir ahí haciendo la asesoría, aprovechando pues ese aplicativo y que ustedes también me compartan pantalla para que me muestren lo que están escribiendo. Entonces, muy bien por ese lado, para que tengamos en cuenta. A ver, volvamos a la pregunta de Tomás. La primera calificación del primer foro. Bueno, en estos días ya les comparto la calificación del primer foro. ¿Listo? Puede ser incluso una asesoría que les puedo mostrar. Vamos con Tomás, que dice por acá que en el caso de que la investigación sea sobre un autor o una obra en particular, ¿cómo se harían las citas? A ver, quiero entender esta pregunta y creo que se refiere al hecho de que yo esté citando al autor o una obra, ¿cierto? ¿Cómo se harían las citas? Entonces vamos acá, eh, vamos a mostrar, por ejemplo, ¿dónde estás de acá? Sí. A ver, Tomás, yo creo entenderle a usted a lo que se refiere y es como si fuéramos a hacer una cita de un autor, por ejemplo, es un autor corporativo, ¿cierto? La Constitución Política de Colombia. Imagínate que no es la Constitución, sino que sea un artista, en fin. Hay que tener en cuenta entonces también citarlo como si bien lo citábamos por acá, a ver, no me devuelve. Un autor en particular sería esto, simplemente que es que estos son investigadores, ¿cierto? Estos son investigadores, entonces hay investigadores que se refieren a otros investigadores, ¿cierto? Como hay investigadores que, o sea, no vas a encontrar propiamente como una cita de que hablen de, por ejemplo, de Einstein, a no ser de que esté citando un texto o uno de los postulados propiamente de un texto de Einstein, por ejemplo, ¿cierto?
Entonces tendríamos que mirar, bueno, este señor Einstein publicó alguna cosa que nosotros podamos consultar, claro, hay que citarlo a él. Ahí está en 1900, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, que yo quiero citar una obra artística que esté hablando un tema con un director director de cine, ¿cierto? O puedo citar por aquí a Stanley Kubrick con uno de sus textos que haya publicado. Como nos explicó, si hay que fijarnos si hay un libro, si el libro está digital, en fin, o si es un autor que está hablando de Einstein, ¿cierto? ¿Estamos claros? Entonces el autor, recuerden, este es el original, digámoslo así, el que escribió esto. Si estos señores, por ejemplo, acá estuvieran hablando de Einstein o de Kubrick, ya los estaríamos citando a ellos, que están hablando de esos otros personajes. Pero no, yo quiero citar propiamente lo que dice Kubrick con un tema de composición. Entonces tengo que buscar un libro o un texto elaborado por él. ¿No? Entendido que hay, no sé si de Kubrick, pero hay algunas publicaciones que él ha hecho a manera pues, de ensayos, pero hay directores de cine que sí acostumbran a publicar libros o memorias. Eso se puede citar. Entonces ahí en ese caso sí colocaríamos el nombre del director de cine acá. Pero una cosa es cuando un autor está refiriéndose a otro, perdón, con sus propias palabras. Listo. Y en el caso de que fuera una obra, ¿cierto? Por acá nos muestran, mire, obras clásicas, 27. Una obra. Por ejemplo, aquí a manera de ejemplo nos muestran a Platón. Pero una obra puede ser también la Biblia, un texto religioso, ¿cierto? O sea, en vez de que sea Platón, puede ser también algo que haya escrito alguien en cierto tiempo, y ahí tendríamos una obra de carácter clásica, por ejemplo, según las normas APA lo clasifican de esa manera, ¿cierto? Pero mire que también nos aparece si fuera, por ejemplo, una fotografía o una pintura. De hecho, una película es una obra cinematográfica, ¿cierto? Pero, por ejemplo, acá que fuera dice 46 páginas, 46, una fotografía, pintura. Voy a dar a la página 46. O, por ejemplo, acá, esto es un audio, en realidad hace parte, se está citando una canción, ¿cierto? Mire la manera de citar una canción, ¿cierto? Que sea una pintura, mira por ejemplo cómo se puede citar una pintura o una escultura. O sea, citar una escultura, no cómo hace eso, necesariamente tiene que estar incluida en un formato de este tipo, como si de pronto en una fotografía lo estés describiendo los aspectos plásticos estéticos de una escultura. O sea, todo lo que se cite prácticamente está escrito de una u otra manera. Listo. Pero aquí, mire todo lo que hay, como se puede citar desde obras artísticas en particular. Yo me vuelvo por acá. A, cualquier elemento que me permita dar cuenta de algo, o sea, que no solamente sean trabajos o los típicos textos escritos, sino que sean elementos, información en diferentes formatos, ¿cierto? Nos aparece de películas, de series de televisión, de grabaciones, podcasts, sitios web, fotografías, imágenes, redes sociales, aquí está todo. Listo. Nomás, yo ahí le respondo su inquietud.
Profe, sí, y pues también es como también relacionado a si es como estético, por así decirlo. Si eso, pues si citar varias veces, por ejemplo, obras de un autor o solamente un autor o de la misma obra, eso se ve como poco estético y puede ser cuestionable. Bueno, en realidad yo creo que eso depende del investigador, de quien esté redactando el trabajo. Lo cierto es que más que poco estético, sería más bien como poco original o recursivo a la hora de que usted esté hablando de, por ejemplo, una obra, porque no sé a qué te refieres con una obra, hablas de una película, de una pintura, de una escultura, que no, estoy hablando, profe, de una obra dramatúrgica, obra dramática, perdón, de teatro propiamente, ¿cierto? Pero eso tiene que estar como reflejado en algo que a mí me permita citar. Es decir, no, yo voy a citar algo que vi, pues no tendría como razón de ser eso. Pero no, la película, profe, yo la película la vi en cine, pero entonces habría que mirar también el formato en el que está la película, bueno, en términos de que si está digital o todavía, pues, o sea, se exhibe solamente en cine, pero ahí en salas de cine, perdón, pero ahí la norma ZAPA le está diciendo que se puede citar. O sea, lo que no se puede citar son como esas cosas, esas impresiones que yo tengo porque yo tuve una experiencia estética o de ver o percibir algo, no, eso, todo lo que se cite es cuando tenga que ver con la mirada de alguien que escribió o publicó algo al respecto. ¿Sí me entiendes, Tomás? Entonces, de citar un autor varias veces, la idea no es quedarse en ese autor, ¿cierto? O en esa obra. Se puede citar 2 o 3 veces para luego darle paso a otra cosa y que te permita pues juntar esa citación pues con esas diferentes perspectivas que tú tienes de ese autor o de esa obra. ¿Sí estamos claros ahí, Tomás y compañero? Sí, profe. Ok. Muy bien, preguntas ahí, nos llevamos todo el rato hablando de normas APO, pero son las preguntas que hay que hacer, muchachos. Muy bien, el resto es hacer el ejercicio ya de cuando vayamos a citar, tener en cuenta estos parámetros que se nos explicaban ayer de lo que estamos hablando en estos momentos, y el resto es el ejercicio de escritura, que eso, por lo general, lo que a uno le representa dificultad, pero nosotros vamos a tener ejemplos de estado del arte, que es el trabajo fuertecito que vamos a hacer nosotros acá. Por ahora estamos explicando las características del estado del arte, qué es lo que tenemos que hacer, tener en cuenta, y hoy nos vamos a ir entonces con una básicamente, digamos así, va a ser una tarea ya muy de ustedes por el proyecto de investigación, eh, pero ya vamos a tener muchas luces para ir buscando y tratar de encontrar información. Lo que ustedes van a buscar o encontrar es lo que vamos a citar. Supuestamente vamos a citar en el estado del arte, porque no todo se va a citar. ¿Por qué? Porque usted va a definir si eso le sirvió o no. Listo, y por eso también vamos a programar lo antes posible el taller o el ejercicio de capacitación en las bases de datos. Listo, que ya vamos a hablar de esas fuentes primarias y secundarias. Bueno, vamos por orden entonces. ¿Cómo les fue entonces con la lectura de ese texto? Lo leímos. Este que les voy a mostrar acá y que yo les había dicho por correo. A verlo, está por acá abajo. Esta guía, que es para muy práctica lo que nos dice. ¿Sí leímos este texto, sí o no, muchachos? Sí, profe. El resto. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la idea es que lo que leamos lo vamos a socializar y vamos a ir conversando y a hacer preguntas. Ok, ok, muchachos. Sí, sí, sí. Más o menos, muy bien. Muchachos, recuerden que, bueno, yo antes de empezar con este texto, no me devuelvo a las diapositivas. Esta fue la primera explicación que nosotros hicimos, ¿cierto? Mostrando las diapositivas donde se nos decía que el estado del arte es un proceso sistemático donde yo recojo información de qué, de temas.
temas específicos frente a mi investigación. Yo no voy a hacer el estado del arte una cosa que no tenga que ver con mi proyecto, ¿cierto? Y que eso nos sirve para dar cuenta del desarrollo del tema en ciertos campos del saber, para saber qué se ha investigado, cómo se ha investigado frente a mi tema y qué ha faltado por investigar. Y que ese estado del arte es todo este proceso de búsqueda, de recolección de información, de rastreo. Si bien nos sirve para todo lo que acabo de decir, todo esto tiene una perspectiva científica. Por eso es que el estado del arte es, a muchos les representa un trabajo dispendioso, y es porque, o si bien no buscan, otros buscan mucho y se llenan de información, entonces no saben, se pierden en todo un mar de datos y no vamos a escribir bien el estado del arte como tal, ¿cierto? No vamos a escribir bien el texto. La importancia la habíamos resaltado, habíamos hablado de unas técnicas de recolección, ¿cierto? Que yo puedo revisar documentos en las bases de datos, en un museo, ¿cierto? Que puedo incluir álbumes fotográficos, correspondencia, que muchas veces yo necesito hacer entrevistas u observaciones o ejercicios, actividades, porque hay información que no está documentada, ¿cierto? Que viene un poco lo que preguntaba Tomás, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a citar algo que no está documentado? Hay que tratar de documentarlo y citarlo como esto, ¿cierto? Ah, bueno, observación realizada, ¿cierto? En tal espacio, en fin. Bueno, y así sucesivamente, muchachos. Fuentes de indagación, o sea, lugares donde uno va a encontrar toda esta información. Recuerden que entonces nosotros, ya vamos a hablar primero de las bases perdón, de los tipos de fuentes. ¿Listo? Y que cuando yo ya consiga la información, ya recolecte la información, yo lo que empiezo a analizar de esos textos, de esos documentos, de esas películas, de este video, de esta imagen, de este otro material, son aspectos como estos, ¿cierto? Yo analizo categorías que son términos, lenguaje, temas, diferencias y similitudes con un tema, ¿cierto? Originalidad, espacios y tiempos, autores, etcétera. Ya habíamos dicho, muchachos, si se acuerdan, a ver, ¿qué tiempo vamos a tener en cuenta para recuperar toda esta información del estado del arte? Habíamos dicho unos tiempos, ¿cierto? 10 años, exactamente. 10 años. Vamos a tratar de encontrar información de hace 10 años, ¿cierto? De unos 10 años hacia acá. Bueno, podemos encontrar de pronto información de hace 15 años. Está bien, como para mirar a manera de antecedentes el tratamiento de ese tema o de ese concepto o de esos términos que nos van a servir a nosotros para el estado del arte. Pero ¿qué pasa entonces cuando uno encuentra, por ejemplo, una información en un libro de por allá de los 70? Hay que tener en cuenta que los conceptos van cambiando en el tiempo y en el espacio, ¿cierto? Muy bien. Bueno, eso fue lo que vimos del estado del arte, las características a grandes rasgos de esto que vamos a elaborar, y debíamos de leer este textico, ¿cierto? Una guía muy sencillita, me parece explicativa, donde lo que está más condensadita un poco de lo que nos dice del estado del arte, que es una de las primeras etapas dentro de la investigación. Después, el estado del arte se hace después de que nosotros ya tengamos planteamiento del problema, justificación, la pregunta misma, las hipótesis, ¿cierto? Definición, que consiste tras las huellas del tema que se pretende investigar, ¿cierto? Y permite determinar cómo ha sido tratado el tema, lo que yo les venía diciendo. ¿Qué se ha hecho del tema? ¿Cómo se ha elaborado? ¿Cómo se ha abordado?
y que ha faltado por investigar. Incluso uno descubre en esa indagación, incluso las tendencias con las cuales se han hecho, por ejemplo, investigaciones de mi tema. Profe, no, yo me di cuenta que en el estado del arte frente a mi tema lo han venido trabajando desde lo cuantitativo, muy poco desde lo cualitativo, ¿cierto? Y que uno tiene en cuenta todo, recuerden que la investigación, todos los ítems, todo lo que nosotros hacemos en el proyecto, todo está interrelacionado. Entonces, el estado del arte, si bien lo estamos diciendo para qué nos sirve, tiene que ir también en concordancia con todo lo que estamos elaborando al respecto. Pregunta de investigación, planteamiento del problema, justificación y desde luego cuando elaboremos los objetivos, ¿cierto? Entonces, hay unas fases que determinan un adecuado proceso en la construcción del estado del arte. Y es la primera fase que denominan heurística, que es cuando yo hago la búsqueda y la recopilación de información de acuerdo a las fuentes que yo utilizo. Muchachos, ahora me detengo acá. Hay dos cosas que se llaman, las fuentes se clasifican de la siguiente manera: fuentes primarias y fuentes secundarias. Incluso algunos hablan de fuentes terciarias. Las fuentes primarias son todas las que encontramos, como por ejemplo artículos, trabajos investigativos, monografías, bibliografías, etcétera, un libro, ¿cierto? Los artículos típicos de investigación, todo lo que tenga base científica son las fuentes primarias. Listo. También dentro de esas fuentes primarias encontramos algunos documentos oficiales, que una norma, etcétera. Dicen aquí investigaciones aplicadas, supongo que se refieren también a las investigaciones como tal. Muy bien. Y por último, por otro lado encontramos y las firmas como grabaciones, audiovisuales, de audio, multimedias, etcétera. También a veces también la clasifican dentro de las fuentes primarias. Las fuentes secundarias, muchachos, más que todo son aquellas que no tienen como un soporte científico, sino más bien informacional. Ejemplo, lo que yo encuentro en redes sociales. Las fuentes secundarias también, ahí están lo que yo encontré, por ejemplo, en la prensa, en la televisión, en un noticiero, ¿cierto? Una película, un video, etcétera. Lo que no tenga asiento o no tenga plataforma científica. Es decir, en la investigación se privilegia que las fuentes primarias son todas aquellas que han surgido gracias a investigaciones a profundidad, ¿cierto? O sea, para generar conocimientos nuevos, mientras que lo otro es más informacional. Listo. Y que las fuentes terciarias las clasifican, por ejemplo, teniendo en cuenta que son informaciones que el mismo investigador levanta, como por ejemplo, hay que hacer entrevistas, hay que hacer reuniones con determinados grupos de personas para ir recopilando información, porque definitivamente no hay esa información en las fuentes primarias ni en secundarias, ¿cierto? Entonces, estamos claros con las fuentes, muchachos, las fuentes primarias, secundarias e incluso las terciarias. ¿Hay alguna duda? A ver, muchachos, ¿hay claridad? ¿Alguna duda, comentario? ¿Algo que les surja como inquietud? Pero entonces las conferencias, por ejemplo, que están en YouTube, pues que se suben en YouTube, pero que no se sabe de dónde se extrajeron, sería una fuente terciaria. Muy bien. Tendríamos que mirar si la grabación es una cosa y la conferencia como tal se clasifica dentro de las fuentes primarias. ¿Por qué? Como por ejemplo un congreso o una ponencia.
muchas de esas ponencias, muchos de esos congresos, de esos simposios, publican unas memorias. Entonces tendríamos que mirar si existen memorias. Pero si definitivamente es una grabación de una conferencia que alguien hizo y la subió a YouTube, sería una fuente más bien secundaria, porque constaría más que todo de recursos audiovisuales de grabaciones como tal. ¿Sí me entiendes? Como las conferencias o los simposios que hacen en el polo, ¿cierto? Ustedes ven en el auditorio, eso hace parte de las estrategias de comunicación científicas, así se llama. Y en muchos de esos simposios y muchas de las conferencias se publican memorias. ¿Qué citaríamos nosotros? La memoria, si las hay. Muchas veces no hacen memorias, simplemente dejan ciertos registros y entonces esa es la única fuente que tenemos. Entonces, en ese sentido, la clasificaríamos dependiendo si hay publicación de memorias o de resúmenes o de otra información de tipo textual, o sea, fruto propiamente del evento. Ahí la clasificaríamos como fuentes primarias, pero el resto, si es una grabación así suelta, digámoslo así, que se subió a YouTube, es una fuente secundaria. Imaginemos lo siguiente, ustedes conocen el formato de conferencias TED. Sí. Sí, profe. No, profe. ¿Ustedes qué opinan ahí? ¿Es una fuente primaria o secundaria? Tal cual como se ve. Y los eventos son bien organizados, ¿cierto? Son muy bien organizados, tienen muy buen cubrimiento, han sido bien grabados y obviamente las características, pues, o más bien el formato como tal privilegia dar cuenta, pues, como de nuevo conocimiento a partir de los invitados, de participantes que hablan de sus experiencias y de sus campos de saber. ¿Qué piensan ustedes, muchachos, si ustedes fueran a citar, por ejemplo, una conferencia TED? ¿La clasificarían como fuente primaria o secundaria? Como una fuente primaria. Sí, ¿por qué la citarías como fuente primaria? Pues porque pues por así decirlo, la plataforma TED es reconocida ya, pues es como por así decirlo, un autor corporativo, si se le podría decir así, y fuera de eso es el autor, pues, mejor dicho, el que está diciendo la idea propiamente pues se escucha a través de la voz de quien, pues del autor, él mismo se está expresando. Bueno, no. Muy bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué más es una fuente primaria o secundaria en las conferencias TED? Me parece importante hacer esa pregunta porque hay que tener en cuenta algo. Bueno, vamos con otro caso. Ustedes en la búsqueda de rastreo de información encontraron una entrevista realizada en un periódico en su versión digital, suponiendo que sea El Espectador. Entrevistaron a un científico, ¿cierto? Sobre un tema, obviamente, de su conocimiento, que él maneje, y ustedes quieren citar esa entrevista. Esa entrevista sería fuente primaria o secundaria de ese personaje en particular. Profe, es secundaria. ¿Por qué? Porque no es o sea, es sustraída de otra investigación o esa entrevista la sustraje para sustentar mi investigación. Ok. A ver, ¿qué más opinan ustedes? ¿Sería primaria o secundaria? Profe, yo digo que es primaria porque tiene a la persona que está dando la información desde su punto de vista. Muy bien. Bueno, vamos a clarificar algo. Conferencias TED y el ejemplo de la entrevista publicada, hecha y publicada en un periodo. Conferencias TED, muchachos, es un formato como tal
construido bajo la modalidad de conferencias para que algunas personas en condición de expertos hablen de un tema en particular. Muy bien, listo. Pero es que resulta que es que yo estoy citando, es la fuente la cual yo me estoy basando, que es el video o la grabación. No estoy leyendo la investigación de ese personaje como tal. ¿Lo ven? Es decir, la conferencia TED como tal funciona como mecanismo para difundir algunos resultados del proyecto o de la investigación que hizo esa persona o del estudio, lo que sea, o incluso no necesariamente hacen sus investigaciones, simplemente hablan de sus experiencias, ¿cierto? Muchachos, conferencias TED, en este caso las tendríamos que clasificar como fuentes secundarias, porque al fin y al cabo nos estamos basando en qué, en piezas audiovisuales, que no están dando cuenta de la investigación, sino de la intervención de esa persona. Con la entrevista en el periódico, por ejemplo, yo estoy citando es al periódico que entrevistó a ese señor o a ese investigador. No estoy citando al investigador. Si yo fuera suponiendo que, ejemplo más concreto, entrevista a Víctor Gaviria en el Colombiano, periódico El Colombiano. Me gustó la entrevista, yo quiero citar la entrevista, pero la clasificación como tal dentro de las fuentes es secundaria, porque ahí él me está hablando de su saber, de su conocimiento, pero de acuerdo a lo que estamos diciendo y de acuerdo a lo que nos dice el estado del arte, que hay unas fuentes primarias, unas fuentes secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son todas aquellas que evidencian investigación científica aplicada y de generación de nuevo conocimiento. ¿Cuáles son? Artículos de revistas científicas, libros, tesis, monografías, memorias, etcétera. Todo eso es fruto de investigación. Mientras que las fuentes secundarias es la recopilación de ciertas informaciones de carácter un poco más informal, es decir, no tan científicas. ¿Estamos claros hasta ahí? Yo cito la entrevista de Víctor Gaviria, pero cuando vaya a hacer la cita normal, yo voy a citar a el colombiano, no a Víctor Gaviria. Víctor Gaviria tiene unos libros publicados, ¿cierto? Tiene creo que unos poemas, también ha publicado, creo que unos textos que dan cuenta, pues, como el proceso fílmico, en fin. Ahí yo sí citaría a Víctor Gaviria como tal. Seguiría siendo fuente secundaria porque no es un libro fruto de una investigación. Es como si yo citara una obra literaria, es una obra artística también, al fin y al cabo, dentro de la tipología de lo que entienden como obras, ¿cierto? Pero recuerden que las fuentes primarias son todas aquellas derivadas de teorías, investigaciones desde la misma ciencia. Lo otro ya viene a ser un poco más informal y ojo, no estamos no estamos relegando el trabajo de las fuentes secundarias, sino que es la clasificación que se ha puesto en función del estado del arte y de la escritura de una investigación como tal. ¿Estamos claros, muchachos? Muchachos, ¿sí nos queda claro la clasificación de las fuentes primarias y secundarias? Muy bien. Sí, aquí por aquí activo micrófono. ¿Sí te queda claro? Al resto, muchachos. Recuerden, fuentes primarias, todo lo que sea libros, revistas científicas, ¿cierto? Todo lo que encontremos en las bases de datos, ¿cierto? ¿Y por qué es importante entender estas fuentes, muchachos? Porque en el estado del arte vamos a basarnos inicialmente en las fuentes primarias. Hay que abarcar todo lo que hay en fuentes primarias. Si ya no hay más información o creemos que ya la información que tenemos de fuentes primarias, con eso acabamos, continuamos también con las secundarias, ¿cierto?
Y por último serían las fuentes terciarias, que serían, por ejemplo, las que yo me toque levantar a mí. Ejemplo, yo para mi trabajo me conseguí la entrevista, yo mismo la voy a hacer con Víctor Gaviria, ¿cierto? Entrevisté yo a Víctor Gaviria con mis propias preguntas, con mis propios recursos, con mi propio material. Yo, en mi estado del arte, puedo incluir esa entrevista y sería una fuente terciaria. Pero ya sabemos que en el bloque del texto ya iría en la parte final, ¿cierto? Se aclararía de que es una entrevista realizada por mí o por uno de mis compañeros, en fin. Pero ojo, muchachos, los estados del arte, por lo general, van en términos jerárquicos organizados con fuentes primarias, todas las que haya, y luego con fuentes secundarias. Un estado del arte hecho con fuentes secundarias evidencia de que no hubo un rastreo de información científica. ¿Listo? Y por ende se va a ver afectado el proyecto en términos de su validez. ¿Listo? Muchachos, ¿claros hasta ahí? Preguntas, inquietudes. No hay preguntas, inquietudes. Muy bien. Vamos con aquí entonces esta primera fase. Estamos conversando de que esas fuentes primarias, secundarias, incluso terciarias, es en el proceso de búsqueda y recopilación de fuentes de información. Eso es lo primero que hacemos. Hay que buscar y recopilar datos. Ya en la segunda fase, lo que uno hace es que de todas esas fuentes investigadas se deben de leer, analizar, interpretar, clasificar, fuentes primarias, secundarias, terciarias, en fin, de acuerdo a la importancia que tiene dentro del trabajo de investigación. Recuerden las diapositivas ahorita. Yo miro términos, yo miro espacio-tiempo, yo miro autores, puedo mirar ilustraciones, puedo mirar muchas cosas. Es decir, yo ya encontré el texto, quiero saber este texto, todas estas cosas que acabo de decir, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Entonces yo voy a decidir si me sirve para el estado del arte o no. Listo. Uno empieza a seleccionar puntos fundamentales y ya después vamos a ver lo de las fichas bibliográficas, porque las fichas bibliográficas nos sirven para ir clasificando esa información, que son unas tablitas que uno hace para ir metiendo la información, y eso a mí me sirve para ya llevarlo propiamente a la escritura del estado del arte. Ese es el resultado final. El estado del arte es un texto, ¿cierto? ¿Para qué se hace? Habíamos, en este manualcito, en esta guía, nos hablan de que es básicamente lo que estamos diciendo, muchachos, lo que hemos venido como reiterando en varias ocasiones, y es que es el primer acercamiento formal del sujeto frente a investigación o producciones intelectuales sobre cuales se han investigado, temas sobre cuales se han investigado, conocer otras investigaciones también le permite al investigador clarificar sus ideas. Entonces Tomás está trabajando un tema imaginario y va a empezar a buscar información sobre el concepto de imaginario. En la medida en que uno va leyendo, uno se va apropiando de nuevos conceptos, de nuevas ideas, y uno ya va entendiendo bien el tema. Yo estoy hablando de adicción a las redes sociales. De pronto aparece un nuevo término o una palabra o un concepto que es como el que le da significado a todo ese fenómeno de la adicción a las redes sociales. Para eso también sirve el estado del arte. Es decir, es como apropiarse de nuevas palabras, de nueva terminología, de nuevas categorías, perdón, y así ampliar no solamente el léxico, sino que ya sabe uno de que uno está hablando de este concepto, no de otra cosa, ¿cierto? Es como si habláramos de comunicación y los sociólogos van a hablar de comunicación desde la perspectiva de la sociología. Y hay unos autores, hay unos investigadores desde la sociología. Hay otros desde la antropología, y hay incluso desde la psicología, desde la física, desde la informática, telecomunicaciones también habla de comunicación, ¿cierto? El asunto acá
es que esto nos ayuda a nosotros a entender el concepto desde nuestro campo disciplinar. ¿Listo? Muy bien. También nos sirve para eso y ir delimitando el tema. Cuando hablamos de delimitación nos referimos al campo del saber, ¿cierto? Y también nos sirve para saber si se ha producido, qué es lo que se ha producido últimamente respecto al tema. Conocer nuevos investigadores que hablen del tema, ¿cierto? Personas que han estudiado científicamente y con profundidad el tema o el concepto que yo estoy indagando, ¿cierto? Bueno, muy bien, estas ya son consideraciones generales. Uno empieza también a identificar los primeros elementos dentro de la información que uno consulta. El quién. Uno se fija no solamente en el título, sino también en los investigadores, ¿cierto? Que desarrolló el estudio. ¿Cuándo? El año en el que se publicaron los resultados del estudio. Por eso hablábamos de la importancia del tiempo y el espacio. Los últimos 10 años o 15 máximo, ¿cierto? El objeto de estudio, si está hablando, de qué concepto está hablando y desde qué enfoque. Pues, ustedes van a encontrar, por ejemplo, autores, investigadores que hablen de un tema y se ponen a buscar y resulta que ese investigador también tiene otra línea de trabajo. Entonces, eso es muy interesante porque uno descubre que, por ejemplo, hay alguien que está hablando de comunicación, pero también habla de la comunicación desde las telecomunicaciones. No es nuestro campo disciplinar, pero quizás de pronto eso nos puede servir o definitivamente ese autor con esas primeras impresiones o miradas frente al concepto nos puede ayudar, ¿cierto? Muy bien. Y el lugar, incluso, nosotros aquí, esto lo voy a reforzar, muchachos, para que lo apunten, lo tengan en cuenta. Nosotros dijimos una delimitación en términos de tiempo, de información que vamos a buscar, de fuentes primarias, secundarias y terciarias si las hay, si hay que levantarlas, sobre todo las fuentes primarias y secundarias de los últimos 10 años, máximo 15, pero es un caso más particular donde hayamos que citar información de hace 15 años. Pero entonces hemos hablado aquí del tiempo, ahora hablemos del espacio. A mí, yo me pongo a buscar información y voy a encontrar información de dónde. Encontré datos de España, investigaciones de España, otras que hicieron, por ejemplo, en Portugal, en Inglaterra, en fin. Es importante, muchachos, para el estado del arte, eso se va a ver reflejado ahí, el contexto geográfico o lo regional. Perdón, el contexto geográfico o el elemento espacial en términos de que en el estado del arte, y atención acá, nosotros hablamos de contextos regional, nacional, regional, local, regional, nacional y local. Me estaba confundiendo y me disculpo. Cuando hablamos de regional, no hablamos de Antioquia, no hablamos de un departamento, hablamos de una región de continente. Es decir, nosotros vamos a centrarnos en tratar de encontrar información que tenga que ver con Latinoamérica, ¿cierto? Ustedes dirán, pero ¿y por qué Latinoamérica y no otros países, por ejemplo, de Europa? En fin, pues compañeros, ustedes saben muy bien que los contextos son muy diferenciales y Latinoamérica sí que es muy diferente. Tratamos de abarcar información en términos regionales, cogiendo desde toda América, el continente americano, sobre todos los países hispanohablantes. También vale la pena y muy importante también hablar, por ejemplo, de este vecino que tenemos que es Estados Unidos, ¿cierto? Uno de los problemas que tenemos con el contexto regional es también lo idiomático, ¿cierto? Si de pronto no sabemos inglés, en fin, pero procurar también encontrar información en inglés. Por lo general, entonces, lo que hacemos es ubicarnos en el continente latinoamericano, incluso Centroamérica, México, por ejemplo. México es un asiduo investigador, un país que ha investigado bastante. España también, podemos citar a España, país
hispanohablante, perdón, país que por su idioma facilita mucho la transferencia de conocimiento como tal. Entonces, primero, cuando yo empiezo a escribir el estado del arte, tengo que dar cuenta, no solamente de todo lo que hemos venido hablando, fuentes primarias, sino que cumplan con el rango de tiempo, 10 a 15 años, y también que estemos ubicados en un espacio delimitado en términos de región Latinoamérica. Ya luego llegamos a lo nacional y aquí sí hablamos de Colombia. Entonces hay que tratar de buscar y encontrar, hay que tratar de buscar, no, hay que buscar y tratar de encontrar información relacionadas a Colombia. Listo, aquí ya estamos hablando de contexto nacional. Y el contexto local sí puede ser ya, por ejemplo, Antioquia o Medellín u otros lugares más cercanos a nuestro proyecto, o digámoslo así, que referencien más nuestro objeto de estudio. ¿Estamos claros hasta ahí, compañeros? Contexto regional, nacional y local. ¿Sí hay claridad, chicos? A ver, Profe. sí. Bueno, vea, esto, si bien lo estamos hablando aquí y nos cuesta un poco, o sea, en teoría nos suena, pues listo, lo estamos entendiendo y todo. Muchachos, no, en el trabajo lo vamos a ver, o sea, ya cuando lo escribamos lo vamos a ver reflejado de manera más tácita, más explícita. Los contextos. Listo. Ya vamos a culminar. Entonces, muy importante entender lo de las fuentes primarias, secundarias y perdón, los contextos regional, nacional y local. Listo. Pasos para iniciar la elaboración del estado del arte. Pues primero saber que el tema con el cual yo voy a elaborar el estado del arte, ¿esto qué nos lo da? La construcción de la pregunta de investigación, lo que hicimos del árbol de problemas, ¿cierto? Eso nos ayuda significativamente, muchachos, a entender bien el tema que vamos a trabajar. Segundo, identificar descriptores de búsqueda. Eso lo vamos a aprender en la búsqueda de rastreo de fuentes primarias, que son las que vamos a utilizar en las bases de datos, en la capacitación que vamos a realizar, ¿cierto? Que son conceptos claves de la investigación, son palabras, términos, ¿cierto? Yo no voy a buscar adicción a las redes sociales, tengo que tratar de encontrar unos conectores, unos términos que me permitan, esos descriptores son palabritas claves, ¿cierto? Que me ayudan a delimitar a los motores de búsqueda en las bases de datos, entre otras cosas, nos ayudan mucho a encontrar información relacionada con el tema, no que me hablen de otra cosa, ¿cierto? Esos descriptores pueden evolucionar conforme se avanza el proceso de clarificación temática o de enfoque, entonces yo empiezo a buscar de una manera, luego también de otra, nos van a dar muy buenas bases para buscar en las bases de datos, ya con eso recabamos bastante información científica de fuentes primarias y ya también nos van a seguir incluso, nos van a servir, perdón, para buscar en fuentes secundarias, ¿cierto? Buscar investigaciones, tercer paso, sí. De hecho, yo creo que eso está desde el segundo paso aquí, o sea, sería como 2.1, en vez de ser el tercero. ¿Por qué? Porque es que lo primero que vamos a buscar son investigaciones. La creatividad del investigador y su habilidad aguda para obtener información valiosa puede llevarnos a lugares insospechados. Nos dicen por acá, se detallan las fuentes de investigación. Entonces, mire, muy interesante, aquí ya no lo desglosaron todo lo que conversamos ahorita. Memorias de congresos, ponencias, ¿cierto? Esos son resultados de investigación. Los artículos que estamos hablando, por ejemplo, ¿cierto? Los artículos que estamos, muchachos, las ponencias se publican, las memorias, los congresos, las conferencias, eso por lo general se publica, sino que no nos vamos a quedar en el video, en la grabación, no, vamos a pegarnos bastante de las fuentes primarias, ¿cierto?
Puede que encuentre muy buena información acá, como puede que definitivamente no encuentre la fuente primaria. Entonces aquí cuando se nos menciona de la habilidad del investigador en tratar de recabar esa información, es por la viveza o también esa destreza en términos de saber buscar. ¿Listo? Entonces estoy confiado de que en la conferencia que, perdón, en la capacitación que tengamos, vamos a hacer una muy buena búsqueda de información. Muchachos, vamos a buscar información en las revistas especializadas, a donde se publican los resultados de los proyectos, los típicos artículos científicos, ¿cierto? Las bases de datos tienen artículos, los libros digital, el capítulo del libro, ¿cierto? Las bases de datos lo que hacen es también albergar de manera digital lo que encontramos en una biblioteca de forma física. ¿Listo? Las tesis, hay tesis que uno va a encontrar desde que, por ejemplo, uno busca en Google, ahí está la tesis, por lo general algunas de ellas están publicadas, ¿cierto? En fin, vamos entonces a recabar mucha información en las fuentes primarias, ¿cierto? Muy bien, esto aquí nos dice que la información disponible en estas 4 fuentes nos puede ser mucha, difícil de leer, toda y de clasificar, por lo que se sugiere que se tenga un criterio para seleccionar la que verdaderamente sea más compatible, parecida al tema de interés y de acuerdo a la importancia que tenga para el investigador, de acuerdo a sus propios criterios. Es decir, ustedes van a encontrar mucha información. Por eso es importante empezar a delimitar bien el tema en términos conceptuales, porque si no me lleno de mucha información, entonces yo cómo hago para incluir todo eso en el estado del arte. No, yo tengo que hacer un barrido. Encuentro información, empiezo a llenarme de información, luego para eso me sirven los descriptores y nos van a servir las fichas bibliográficas, entre otras cositas, porque nos va a ayudar a clasificar bien la información. Listo, no todo lo que yo encuentro que, por ejemplo, cuántas citas tiene que tener el estado del arte. No se trata de tanto de la cantidad, ¿cierto? Sino de delimitar bien el tema como lo hemos venido hablando, contexto regional, nacional, local, fuentes primarias, secundarias, el tiempo, ¿cierto? 10 a 15 años y sobre todo, obviamente, lo más importante es que tengan una fuerte relación con el tema. ¿Listo? Uno tiene seleccionada la información y ya a la hora de que la tenga seleccionada, elabora un listado con los documentos seleccionados para incorporarlos al estado del arte. Eso nos sirve, muchachos, para eso vamos a hacer las fichas bibliográficas. Yo hago una lectura de los textos, de lo que yo encuentre. Ojo, yo no es que me tenga que leer todo el texto, la idea es que sí, pero sí leer, por ejemplo, el resumen o ciertos apartados del texto que yo voy a incluir en el estado del arte para que me sirvan en la escritura del mismo estado del arte como tal, ¿cierto? Esto lleva tiempo, es aquí donde puede iniciar un proceso de clarificación conceptual del tema, o sucede la confusión, o sucede que la confusión se apodere de nosotros, por algún autor no haya cautivado o desvíe hacia otro lado la intención del investigador, resulta que de pronto uno al principio se emociona con ello, ¿cierto? Pero después se va dando cuenta de que no, el concepto que está trabajando no me sirve. Entonces, es necesario ahí que ustedes vayan puliendo cada vez más no solamente la búsqueda, sino la comprensión y la interpretación de lo que nos está diciendo el estado del arte, ¿cierto? Es necesario entender bien la literatura para tener una visión global y una perspectiva de la base del conocimiento del tema. Eso nos lo va dando la lectura, ¿cierto? Y por último, el último paso es la descripción. La descripción ya propiamente de la escritura, de la redacción clara del estado del arte, que expone sistemáticamente los avances existentes acerca del tema. Es de carácter más cualitativo. El estado del arte, por lo general, casi no refiere datos cuantitativos. Son más que todo textuales, narrativos, descriptivos, argumentativos, ¿cierto? Muy bien. Bueno, por aquí sí dice algo que nos dice por acá que expreso
recomendar que no se debe copiar el texto del artículo del resumen revisado de manera textual, porque esto es plagio, es preciso reescribirlo con nuestras propias palabras. A ver, aquí para eso nos estamos basando en las citas, en las normas APA. ¿Listo? Para esto nos va a servir las normas APA para evitar el plagio y para armar bien nuestro cuerpo conceptual. Con mis propias palabras, con base también en lo que está diciendo un autor, un investigador u otra fuente, sea primaria o secundaria. Muchachos, yo quise desglosar este texto de esta manera para ir ofreciendo una visión más global de a lo que nos vamos a enfrentar en la elaboración del estado del arte, y próximamente ya les voy a mostrar el ejemplo, porque nos vamos a hacer, digámoslo así, funcionamos creo que bien con los ejemplos, sobre todo en términos de escritura, de redacción. Eso nos ayuda a clarificar mucho a la hora de, obviamente, escribir, ¿cierto? Muchachos, muy bien. Preguntas, inquietudes hasta acá. Comentarios. Entendimos. Hola, estamos por aquí todavía. Listo, compañero. Muy bien, Tomás. Bueno, el resto, muy bien. Bueno, muchachos, entonces, dentro de 8 días, como les dije, voy a explicar los objetivos. El miércoles hacemos asesorías del trabajo, y les voy a mostrar por ahí derecho, si queda el espacio, los ejemplos que tenemos de estado del arte, como para que se vayan familiarizando con el texto, cómo es que va a ir, cómo debería quedar. Vamos a, por lo pronto, entonces, a dedicarnos a ajustar lo que hay que entregar de este primer trabajo. Ya tenemos, creo que, buena explicación de lo del estado del arte. Listo, porque en el estado del arte nos vamos a gastar bastante tiempo haciendo búsqueda de rastreo, y esperemos que lo más pronto posible podamos hacer la capacitación. Listo. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, yo los dejo hasta acá para que, dejemos hasta acá para que descansen y ustedes siguen en sus ocupaciones. Listo. Gracias, profe. Gracias, profe. Con mucho gusto.